6 católicos versus un evangélico que les deja bien cerrada la boca. Es lo que van a ver a continuación. Se los está tumbando. Ya me lo tumbé a Churrumais con su mentira. Ahora, ¿qué dice el Dei Filius? El Dei Filius, que es un documento católico, dice que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento es palabra de Dios, no por la autoridad de una industria ni por la autoridad de la iglesia, sino porque el Espíritu Santo los inspiró y Dios es autor. Es por eso que el Señor que lo mostró, el anfitrión que lo mostró, lo va a leer para que ustedes como católicos se eduquen en su propia catolicidad. Max Roper lo negó. Max Roper dijo, no dice eso, pero estoy seguro que Max Roper nunca en su vida se ha leído ese documento que le van a poner a continuación. Y es un documento de tu iglesia. Ahora, nosotros creemos tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento porque así lo hemos recibido, porque así es como Dios, por su Espíritu Santo, ha permitido que la iglesia lo reciba. La iglesia del siglo I, la iglesia del siglo II, los 7 libros apócrifos de los que hicieron mención, recién fueron dogmatizados en el Concilio de Trento. Antes fueron vistos como libros apócrifos. Así que ustedes le agregaron libros a la Biblia, nosotros no. Listo. Ok, miren, para que se den cuenta, yo en ninguna parte dije que la Didache contenía todo lo que hizo Cristo. Yo lo que dije es la... Sí lo dijiste, y dijiste que era la mejor en detallar toda su vida. Señor, yo no le interrumpí. Estás grabadito. Deja hablar a Churrumais, por favor. Entonces, yo lo que dije fue que tiene propiamente toda la enseñanza del Señor Jesucristo. Porque si leemos la Didache, está hablando de los 2 caminos, lo que Jesucristo dijo. Está hablando también del que se hace mayor o menor, también lo dice la Didache. Lo dice, pero la Didache no entra en detalles de lo que sucedió en la vida de Cristo, sino de la enseñanza propia, la buena nueva, dije. La buena nueva de salvación es lo que habla la Didache. Y para muchos padres de la iglesia, incluidos Orígenes, entre otros, habla justamente que para ellos era palabra de Dios, y lo utilizaban muchas regiones de las iglesias para enseñar. Así que no vengas a decir, por favor, tus barrabasadas que me estás refutando, porque ni al caso. Porque si no, te preguntaría, Cristian, ¿dónde dice la carta de Filemón que habló con la samaritana? ¿Dónde dice la carta de Filemón que de los Reyes Magos? Tampoco aparece en el Evangelio de Juan, tampoco aparece en el Evangelio de Marcos. También los quitamos solo porque no aparece, y solo aparece en Lucas, la visita de los reyes, de los magos de Oriente. Y te recuerdo que la palabra mago se la puso, Reyes Magos, se lo puso la Iglesia Católica. Estás afirmando cosas que dice la Iglesia Católica. Segundo, si te vas yo te pregunto, si tu Biblia tiene la carta de Santiago, te recuerdo que la palabra Santiago fue impuesta por la Iglesia Católica. Sant Jacob, o sea, Santo Jacobo, Jacob. Por eso se dice Santiago en el español, que también es de la Iglesia Católica, y tú lo tomas que realmente se llama Santiago, cuando el mismo Santiago se presenta como Jacobo, casualmente. Entonces tú aceptas muchas cosas de la Iglesia Católica, pero como eres un anticatólico, mi estimado Cristian Izquierdo, trata de negar hasta el más mínimo detalle de lo que la Iglesia te ha dado. Tercero. Voy a responder. Tú dijiste... No, yo no te interrumpí, tengo mi tiempo todavía. Dale. Entonces, como podemos ver, amados hermanos, él se va a un documento católico que para él no es infalible, que puede contener error, pero resulta que las partes que él lee sacadas de contexto dice que son infalibles, que no contienen error. Entonces, ¿por qué tú dices que la iglesia se equivoca, pero me sacas un documento que aparentemente puede tener un error, según tú? Cosa que el documento no contiene errores. ¿Por qué? Porque en materia doctrinal la iglesia no se equivoca. No se equivoca. Y si leemos justamente de este documento del Filius, dice, si alguno niega al único Dios verdadero creador, sea anatema. Si alguno no se avergüenza de decir que no hay nada fuera de la materia, sea anatema. Si alguno afirma que hay una y la misma sustancia o esencia de Dios en todas las cosas, sea anatema. Entonces, tienes que leer todo el documento, Cristian, y no solo tomar lo que te conviene. Adelante, hermanos. Ya, era un católico por un evangélico. Ahora te voy a responder. Tú acabas de entregarte en bandeja de plata, ¿no? Porque tú dijiste de que, y de hecho lo reconociste, ¿no? Sí, en la Didache no están los eventos del encuentro de Jesús con la mujer samaritana, ¿no? Pero mira cómo te entregaste, ¿no? ¿Y qué pasó en el encuentro de Jesús con la mujer samaritana? Jesús dio una de las mejores enseñanzas que lo creemos tanto ustedes como católicos romanos, como tanto los católicos de Occidente, como los católicos griegos y como los católicos de Rusia, ¿no? Y también nosotros los evangélicos. Que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y tales adoradores el Padre busca que le adoren. ¿Eso no es un mensaje de Cristo, Churrumais? ¿Eso no es una enseñanza de Cristo para Palestina, para Samaria y para Israel, Churrumais?
De hecho, por esas palabras de Cristo es que nosotros podemos hacer la diferencia, que no es en el templo de Jerusalén donde se da la adoración, y tampoco es en Israel étnico donde se da la adoración, tampoco es en Roma, ¿sí? Ni tampoco es en mi iglesia, sino que los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Pero antes de eso, Dios injerta un artículo y le dice a la mujer samaritana: Dios es espíritu, le dice, y los que le adoren tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. Por lo tanto, cuando Churrumais dice, no, en la Didache no está el encuentro con la mujer samaritana, claro que te doy toda la razón, porque ya estás refutando también que la Didache no recopile estas hermosas palabras y este mensaje universal que dio Cristo. Es por eso que la Didache no es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no se encuentra este mensaje que sí lo encuentra en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero estás refutado ahí. Y tú dijiste, y no seas mentiroso porque estás bien grabado, que en la Didache se encuentran todos los mensajes de Jesucristo bien recopilados. Pues mira qué mentiroso te me saliste. Ahora entiendo por qué no quieres debatir conmigo, porque cada argumento queda fulminado por la misma escritura. Igual que tu porrista ahí de Boneniers, ¿no? Que te hace porras, pero para no debatir. Bueno, en cuanto al documento de Eufilius, yo no lo trato como un documento infalible, yo lo trato como un documento histórico. Y como un documento histórico que recopila que el Antiguo y el Nuevo Testamento son recibidos no por el esfuerzo humano ni por la autoridad de la Iglesia, sino porque así fueron inspirados por el Espíritu Santo y porque Dios es autor y así la Iglesia lo recibió. Que ustedes hayan injertado y que ustedes le hayan agregado a estos escritos 7 libros apócrifos, que bien lo decía Atanasio de Alejandría en su carta, que bien lo decía Cirilo de Jerusalén, ya es un problema de ustedes. ¿Y cuando lo injertaron? En el Concilio de Trento. Sí, fue en el Concilio de Trento donde se dogmatizaron estos 7 libros, pero antes del Concilio de Trento, ni en la Biblia políglota complutense hecha por el cardenal de Cisneros, Francisco Cisneros de Jiménez, ¿sí? Él rechazó estos 7 libros y esa Biblia fue publicada en el mismo tiempo que Martín Lutero clavó las 95 tesis en las puertas del Palacio de Wittenberg, en el año 1517. Ni siquiera en ese tiempo se reconocían estos libros como canónicos, ya que en el prólogo ad lector de la Biblia políglota complutense, que tiene el imprimatum del Papa León X, para que sea una Biblia oficial, decía que estos 7 libros están fuera del canon. Y si fueron presentados así, como libros históricos, no como libros canónicos. Así que ahí están refutados los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 católicos versus un solo evangélico. Tengo que desayunar. Refutado Churrumais. Yo te he hecho un reto a debatir. Yo te he hecho un reto a debatir y te vives corriendo. Así que no me va a dar nada. Así hablo yo. Refutado los papistas. Me voy a desayunar.